En este capítulo vamos a conocer cómo estaba Eurasia en el periodo clásico, concretamente los principales imperios que había en la zona. En los orígenes de la era cristiana, las diferentes culturas o civilizaciones de las latitudes medias estaban en pleno apogeo. Teníamos al Imperio Romano en Occidente, el Imperio Parto en Asia Occidental, el Imperio Kushán en Asia Central y el Imperio Han en Oriente. Estos territorios estaban en contacto por la ruta de la seda y había relaciones comerciales entre ellos, de mayores o menores, pero las había. Y las ideas de los filósofos griegos, de Zoroastro, de Buda y de Confucio, todos ellos que vivieron entre los siglos VI a IV a.C., representan la gran herencia intelectual y moral que dejaron tras de sí las civilizaciones clásicas. Sus características comunes eran las siguientes. Había una continuidad, los imperios estaban uno al lado de otro, desde Oriente hasta Occidente en las latitudes medias. Hubo un gran desarrollo cultural, económico, social, político y religioso de estos imperios. La sociedad en ellos era piramidal, que era un modelo social que continuó durante siglos, y había un culto al emperador, que en algunos sitios era un semidios. La economía se basaba en la agricultura y la ganadería y había un gran desarrollo de la minería. También existía el comercio terrestre, principalmente, y marítimo de menor importancia. Y había un contacto entre todos. Todos los imperios sabían la existencia de unos y otros, en mayor o menor medida, y el Imperio Parto hacía de nexo entre todos. Mediante un mapa lo veremos mucho mejor. La zona templada precisamente se sitúa en el hemisferio norte, en el Viejo Mundo, entre el paralelo 50 y el paralelo 30. Toda esta zona sería la zona templada y es donde estaban los primeros y principales imperios de la época. Por un lado, podemos ver al Imperio Romano, que estaba en Occidente y compartía fronteras con el Imperio Parto y constantemente estaban guerreando uno contra otro. Luego tenemos al Imperio Kushán, que fue creado en el siglo I después de Cristo por un pueblo nómada, los Yuezhi o Tocarios, y se situaban entre el Imperio Parto y los oasis de la cuenca del río Tarim. Además, este pueblo ofrecía apoyo para cruzar los desiertos de Asia Central mediante las rutas caravaneras de la seda. Y en el otro extremo tenemos el Imperio Han chino. Por el sur, las rutas navales del mar Arábigo enlazaban los puertos del Mar Rojo y el Golfo Pérsico con la India, que a su vez estaba relacionada con los puertos de China, y todos ellos aprovechaban el monzón para viajar. Por el norte, las estepas estaban pobladas por nómadas y constituían la peor de las vías de comercio entre Oriente y Occidente. Y aquí lo podemos ver en un gráfico. En un extremo el Imperio Romano, el Imperio Parto como nexo de unión, el Imperio Kushán, que se creó en el siglo I después de Cristo, que controlaba la ruta de la seda, y el Imperio Chino. Y la ruta de la seda unía precisamente el Imperio Parto con el Imperio Chino. Estaba todo en continuidad. Y esta sería la ruta de la seda, que unía el Imperio Parto con el Imperio Chino. Precisamente en el centro estaba el Imperio Han, que controlaba toda la zona desértica de la ruta de la seda y servía como nexo de unión entre ambos imperios. Y a su vez el Imperio Parto estaba unido con el Imperio Romano. Otra prueba de que todos estos imperios se conocían la existencia de uno y otro, es el mapa de Ptolomeo, que fue un mapa elaborado por Claudio Ptolomeo, que era un geógrafo y un astrónomo alejandrino, y representa este mapa la culminación de la cartografía grecorromana. En él se refleja que se conoce ya con bastante precisión las tierras que iban desde Hibernia, la actual Irlanda, hasta la península de Malaca, en el otro extremo del mundo. Y se tenían vagas ideas del África subsahariana, aunque no se conocía casi nada de ella, y también se tenían vagas ideas del extremo oriental de Eurasia, de China, aunque tampoco se conocía con precisión. Las relaciones entre el Imperio Romano y Chino fueron indirectas a lo largo de la existencia de ambos imperios.
Ambos imperios se acercaron progresivamente en el curso de la expansión romana hacia el antiguo Oriente Próximo y las simultáneas incursiones militares chinas en Asia Central. Sin embargo, poderosos imperios intermedios, tales como los partos o los Kushan, mantuvieron a las dos potencias eurasiáticas permanentemente separadas. Por ello, la conciencia del otro siguió siendo escasa y el conocimiento muy difuso entre ambos. Solo se conocen pocos intentos de contacto directo a través de varias fuentes. Por ejemplo, en el año 97, el general chino Ban Chao intentó infructuosamente mandar un enviado a Roma, y varias embajadas romanas en China fueron registradas por antiguos historiadores chinos. La primera de ellas, supuestamente, fue la del emperador romano Antonio Pío o del posterior Marco Aurelio, que llegó en el 166. El intercambio indirecto entre ambas mediante la ruta de la seda y las rutas marítimas incluyeron la seda de China, el vidrio romano y ropa de alta calidad. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.